Dios, amén. Es hermoso estar en su presencia, exaltando su nombre y reconociendo su grandeza, amén. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos. Yo primeramente quiero darle gracias. Vaya usted ahí al texto que tenemos en pantalla, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Pero también quiero agradecer a todos aquellos hermanos que nos acompañaron a la conferencia, a los expositores el día viernes y el día sábado, que fue de mucha bendición, donde nosotros aprendimos acerca de la grandeza de Dios, los atributos de Dios, la seidad de Dios. ¿De qué más aprendimos? Los hermanos que fueron. Amén. De la longanimidad, ¿de qué más? De la fidelidad de Dios, de la soberanía de Dios. Amén. Si usted no fue, creo que de mañana en adelante van a estar disponibles allí en YouTube. Creo que nosotros nos gozamos y aprendimos. Nuestro amigo José es vecino nuestro, ahí lo saludamos siempre. Gracias a Dios que el día de hoy está aquí y que Dios haga la obra, amén. Y por supuesto damos la bienvenida también a la tía de nuestro hermano Pablo. Lo único que yo no le hablaré como le habló él, ¿verdad? Pero le digo bienvenida. Bienvenida a la casa de Dios. Y también tenemos a nuestro hermano Ricardo aquí en medio nuestro, amén. Que Dios bendiga la vida también de él. Y a cada uno de ustedes, hermanos, bienvenidos. Hoy estaremos viendo un tema precioso. El tema es la iglesia, sus miembros, amén. Hoy vamos a estar leyendo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, y luego pues hablaremos acerca de la membresía de la iglesia. ¿Por qué nosotros creemos en la membresía de la iglesia? ¿Y por qué es tan importante la membresía? Amén. Vamos entonces a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Cuando usted lo encuentre me contesta con un amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Yo les leo la Nueva Traducción Viviente, dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un solo cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Tome su asiento, acomódese. Y si usted vio, gracias amado Pablo que nos ayuda ahí con la pantalla, siempre ahí ha puesto algo, ¿verdad? La iglesia, sus miembros, y hay varios, ¿verdad? Distintos miembros hay de colores, nos puso ahí, ¿verdad? Hay unos hermanos que son rojos, otros amarillos, otros anaranjados, otros azules. Así hay hermanos de distintos caracteres de hermanos. Y viene a ver, no es fácil a veces. A veces uno piensa que un hermano es rojo, ya que puso eso, lo voy a usar, ¿no? Lo voy a usar. Ya, a veces yo pienso que el hermano verde es rojo y no, yo soy verde. Y es difícil entenderlo, ¿no? Pero Dios nos ayuda en el proceso para poder seguir trabajando con cada uno de ellos. Amén. Ahí también veo el verde anda con bastón, ¿verdad? Hay de todo, ¿no? Pero todos son importantes dentro de la iglesia. Todos los necesitamos dentro de la iglesia. Hasta el capítulo 12 que explica aquí el apóstol Pablo dice que hasta el miembro más pequeño del cuerpo es importante. Y yo mientras leía esto, y yo sé que usted ya lo sabe, ¿no? Usted que estudia acerca de su salud, que cuida bien su salud, la importancia que tiene cada miembro. Estaba leyendo que si usted se quita pues un dedito, ¿no? Parece insignificante, o una uña, ¿no? Si usted se quita una uña, ¿qué va a pasar si se golpea ahí? Le va a doler, ¿no? Le va a doler. ¿Por qué? Porque esa uña que parece insignificante da protección a su dedo. Todos somos importantes. Por lo tanto, cada vez que un hermano sufre dentro de la congregación, todos debemos de dolernos. Amén. Pero bien, mi introducción es una anécdota, pero usé esto que tiene hermano Pablo ahí en la pantalla, y creo que es una imagen que refleja lo que hay dentro de la iglesia, los diferentes hermanos que hay, ¿verdad?
pero todos trabajamos para el Señor. Yo les traigo una anécdota que, por cierto, se la escuché a David Baracelo. Ustedes, los que fueron a la conferencia, ya se dieron cuenta quién es él, ¿verdad? La escuché de él. Espero que hayan disfrutado de sus enseñanzas. Esta es una anécdota. Dice que había un joven creyente, que andaba buscando una iglesia donde congregarse porque donde estaba no se sentía muy cómodo. Por lo tanto, dice que él tomó el teléfono y le llamó al apóstol Pablo. Le llamó al apóstol Pablo por teléfono y le dice, Pablo, le dice, tú que has andado en distintas iglesias, visitando y estableciendo iglesias, yo quisiera que tú me aconsejaras y me dijeras qué iglesia me conviene. Entonces, es posible que usted ya escuchó esta anécdota, pero yo la diré de todas maneras. Entonces dice que el apóstol Pablo le empieza a aconsejar. Y entonces Pablo le dice, bueno, ahí tienes la iglesia de Corintios, la que hemos leído el día de hoy, ¿verdad? Y por cierto, en la primera carta de Corintios ha sido de mucha bendición para todas las iglesias en todas las épocas, porque la iglesia la carta de 1 Corintios nos ayuda a nosotros como líderes a resolver los problemas dentro de la iglesia, porque en Corintios había de todo como sucede hoy. Habían pleitos, envidias, celos, enemistades, divisiones, etc. Entonces, por lo tanto, la carta de 1 Corintios ha sido de mucha bendición para la iglesia. No solamente para esta, para todas las iglesias en Cristo Jesús. Pero bueno, Pablo le dice al joven, y ya interrumpí la anécdota, ¿verdad? Pablo le dice al joven, bueno, ahí está en la iglesia de Corintios. Lo único que te quiero decir que ahí hay ¿qué? Hay divisiones. Unos dicen yo soy de Cefas, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Pablo, y otros que se creen muy espirituales dicen que yo soy de Cristo. Y tienen pleitos, y hasta el punto que esos pleitos los van a discutir ¿a dónde? Al juzgado o a los tribunales. No tienen la capacidad de resolverlos entre ellos. Así sucedía en los Corintios. Sí, hoy en día también pasa eso, ¿no? Muchos hermanos que llevan sus problemas hasta los tribunales. Y es una pena, ¿no? No los pueden resolver ni ellos mismos. Bueno, entonces el joven le dice, bueno, no me parece, no se escucha tan bien. Entonces le dice Pablo, bueno, pero ahí tienes la de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia que ha empezado bien, mucha doctrina, tienen toda la doctrina, pero no tienen amor. Y usted lo lee en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando le escribe a Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, tenían una doctrina excelente, pero no tenían amor. Entonces le sigue diciendo, bueno, también está en la iglesia de Tesalónica, pero hay algunos que no les gusta trabajar. Y como no les gusta trabajar, andan metiendo sus narices en lo que no les interesa. Andan de vagos. Entonces, el joven le dice, ay, apóstol Pablo, las cosas no están tan fáciles, pero quisiera saber que tú me dijeras qué opinas acerca de la iglesia de Colosas, de Filipos. Y Pablo le dice, bueno, Colosas le dice, Colosas está mal por la razón de que hay herejía, ahí están hasta adorando a los ángeles. Y Filipo le dice, bueno, Filipo es casi la iglesia perfecta. Si no fuera por Evodia y Síntique, que pasan todo el día peleándose como perros y gatos. Amén. Y entonces, esta es una anécdota, ¿verdad? Pero hay mucha realidad en ella. Hay mucha realidad. Entonces, le dice al joven, bueno, entonces yo me voy a ir a la de Galacia. Y Pablo le dice, sí, antes que te vayas a la de Galacia, déjame decirte que en Galacia se muerden los unos a los otros. Amén. Y también hay mucha carnalidad. Y entonces el joven le dice, pero Pablo, la cosa está muy difícil, no está tan fácil entonces, porque son de esos hermanos que andan buscando las iglesias perfectas. La cosa no está tan fácil. Ayer le llamé al apóstol Juan y me dijo también que en Tiatira son demasiado tolerantes y que en la Odisea son muy tibios. Y también me dijo que
que en Pérgamo hay doctrinas extrañas. Y también me dijo que en Jerusalén tienen prejuicio contra los gentiles. Y Pablo, yo no puedo ir a Jerusalén porque yo soy gentil. Y Pablo le dice, bueno, pero dime de dónde me llamas. Bueno, yo te llamo de Los Ángeles. Y dime dónde te congregas. Pues en Príncipe de Paz y Ley. Pues quédate ahí, le dice Pablo. Quédate ahí. Y entonces el joven se alegra y le dice, ¿es la iglesia perfecta? No, lo que pasa es que no la he visitado aún. Ninguna iglesia es perfecta, pero todos nos vamos perfeccionando en el camino. Y Dios te puso aquí con un propósito. Dios nos ha puesto aquí con un propósito. Y el cuerpo humano, y la analogía que usa el apóstol Pablo aquí es acerca del cuerpo humano, ¿no? Muchos miembros, pero todos componen un solo cuerpo. El cuerpo humano es la creación orgánica más asombrosa de Dios, que tanto así se le llama el diseño inteligente. Es maravillosamente complejo y no obstante unificado con una armonía e interrelación sin igual. Es una unidad, no puede ser subdividida. Si usted divide el cuerpo, la parte que le quite al cuerpo, ¿qué va a pasar? Esa parte ya no va a poder funcionar por sí sola. Y el cuerpo también se verá más debilitado en algunas áreas. Amén. Entonces, por lo tanto, cada uno de nosotros nos necesitamos como miembros de un solo cuerpo, que es la iglesia, la cual compró Cristo en la cruz del Calvario a precio de sangre. Amén. Mientras que estuvo en la tierra, Cristo estaba encarnado en un solo cuerpo. Es una doctrina que hemos enseñado siempre. Ahora, Cristo Jesús está encarnado en otro cuerpo, por así decirlo, que es el cuerpo grande, diverso y precioso, que es su iglesia. Amén. ¿Cómo el mundo puede ver a Cristo encarnado en ti y en mí, encarnado en su iglesia? Amén. Somos tú y yo quien reflejamos la imagen de Cristo Jesús. Quiero leerles algo de lo que nosotros creemos como iglesia. Enseñamos que todos los que confían en Jesucristo son inmediatamente colocados por el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual unido a la iglesia, la novia de Cristo. ¿Escuchó eso? Usted es la novia de Cristo. Todo aquel hermano que dice, bueno, yo quiero miembrarme con esa iglesia, eso es como que usted se case con la iglesia. Usted se casa con la iglesia y la iglesia se casa con usted. Usted también ama a esa iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Enseñamos que la formación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, comenzó en el día del Pentecostés y será completada cuando Cristo venga por los suyos. Enseñamos que la iglesia es un organismo espiritual único, diseñado por Cristo, constituido por todos los creyentes que han nacido de nuevo en la época actual. La iglesia es distinta a Israel, un misterio no revelado hasta esta época. Enseñamos que la autoridad suprema de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que enseñamos. Ahora bien, ¿cuál es? La próxima enseñanza será los propósitos y la comisión de la iglesia. Pero simplemente quiero mencionarle esto para que usted lo tenga en mente. ¿Cuáles son los propósitos de nuestra iglesia? Exaltar a Dios. ¿Y qué más? Edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. ¿Escuchó eso? La cual le llamamos las 13. Exaltar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Pero hoy estaremos viendo la importancia de la membresía. La importancia, ¿por qué es tan importante ser miembro de una iglesia? Spurgeon decía lo siguiente: la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Yo no sé cuál es el lugar más preciado para usted, hermano. Pero como cristiano, como hijo de Dios, el lugar más preciado de la tierra debería ser la iglesia. Amén. No, hermano, es mi casa, es mi sofá. No, hermano, la iglesia debería ser lo más hermoso. Congregarme debería ser lo más hermoso para mí. Amén. Para todos los que amamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin lugar a duda, amamos también a la iglesia.
por qué la iglesia es preciosa? Hay muchas razones porque la iglesia es preciosa. Y una de las razones es porque Cristo la compró con su sangre. Amén. Es preciosa. Porque Cristo Jesús la compró a precio de sangre. Porque Cristo la ama y porque Cristo la valora, también nosotros deberíamos amarla y valorarla. Usted debería hacer eso. Si usted dice que ama a Cristo, pero no ama lo que Cristo ama, eso es raro, ¿no? Eso es muy extraño. Pero usted debe de amar a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo la amó. De hecho, usted es la iglesia. Amén. Hoy, es más, cuando Dios obra por el Espíritu Santo para la salvación, por medio del Evangelio, Dios nos lleva a que tengamos una relación íntima con Jesús y también con su iglesia. Las dos cosas están íntimamente unidas. Yo les llevo a un versículo, 1 Corintios 1:9, para que veamos que nosotros como cristianos tenemos una comunión con su Hijo. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esa es la comunión que viene a tener uno como cristiano, como hijo de Dios. Ahora, también tenemos una comunión con la iglesia. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 41. Que este es un versículo conocido para cada uno de nosotros. Yo sé que hay hermanos que no les gusta quizás a veces socializarse con los demás hermanos. Pero vea, aquel verdadero hermano siempre busca, ¿no? Yo sé que hay algunos hermanos que son más reservados que otros, pero siempre necesitamos la ayuda o el consejo de otro hermano. Ahora, cuando tú eres salvo, vienes a tener una comunión íntima con Cristo, pero también una comunión íntima con la iglesia. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 41, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión con Jesús y la comunión con la iglesia están íntimamente ligados. Amén. Usted no puede decir, sí, yo amo a Cristo, pero no me congrego, ¿verdad? Muy bien. Iba a dar algunas definiciones. Bueno, iglesia, vamos a decir, iglesia. ¿Qué es iglesia? Viene del griego eclesía, que nosotros ya lo hemos oído, ¿verdad? ¿Qué significa? Llamados, congregación. Un conjunto de cristianos que deciden vivir juntos. Amén. Nosotros hemos decidido que vivir juntos, a pesar de nuestras diferencias. La iglesia es única en los propósitos de Dios. Dios la ha puesto con un propósito y eso es para qué. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Para exaltar a Dios, edificar a los creyentes y para predicar a los perdidos. Cada cristiano necesita una iglesia local donde vivir la vida cristiana y donde toda la realidad del evangelio sea una realidad en su vida. Necesitamos también aprender a obedecer, porque si usted no se congrega, entonces ¿a quién lo va a obedecer? Necesitamos obedecer, necesitamos servir, necesitamos ser servido, que eso es lo que nos gusta más, ¿verdad? Pero también necesitamos servir. Necesitamos crecer también en santidad. Y yo les explicaba la vez anterior que nosotros entre nosotros mismos nos santificamos cada día, ¿verdad? Exhortándonos. Cuando usted ve algo en alguien que no está bien, que no está correcto y que no agrada a Dios, usted puede ¿qué? Exhortarlo para que viva más en santidad y para que se asemeje más a Cristo Jesús. Entonces, es importante, hermano, venir a la iglesia para nosotros poder crecer, servir y también crecer en santidad. Ahora bien, ahora sí empiezo el sermón. Necesitamos una iglesia o necesitamos ser miembros. Uno después que nace, ¿no? El niño cuando nace necesita una familia, ¿no? ¿O qué pasa con esos niños que abandonan sus padres? Le buscan adopción, ¿no? Necesitan una familia. Usted y yo necesitamos una familia.
Y esa familia es la iglesia. Necesitamos una iglesia local. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque es bíblico. En segundo lugar, porque es bueno. Y en tercer lugar, porque es básico. Amén. Y estas son las que le mencionaba la vez anterior, las 3B. Bíblico, bueno y básico. Eso es lo que estaremos viendo hoy. Estas 3 cosas, o usted les puede llamar las 3B. ¿Por qué es importante ser miembro? Bueno, porque eso es bíblico, porque muchos dicen que no es bíblico, pero hoy veremos que sí es bíblico. Porque es bíblico, porque es bueno y porque es básico. Esas 3 cosas, sencillito, ¿no? Amén. Vamos a la primera entonces. Necesitamos una iglesia local porque es bíblico. La iglesia o el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la iglesia es universal, que está en todo el mundo, pero también hay iglesias que locales. Nosotros somos una iglesia local que componemos también la iglesia universal, con todos los demás creyentes en diferentes partes del mundo. Formamos la iglesia universal, pero en esta área donde Dios nos ha puesto específicamente para que prediquemos el evangelio, somos una iglesia local donde nos nutrimos cada día, cada vez que hay servicio, nos nutrimos de su palabra. Y está compuesta por todos los verdaderos creyentes. Dije verdaderos creyentes. Amén. Por eso está compuesto. Porque yo sé que hay muchas iglesias que dicen que son iglesias, pero no todos son verdaderos creyentes. Como creyentes, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, según Apocalipsis 21-27, y eso es lo que es más importante. Sin embargo, también es importante comprometernos con una iglesia local donde nosotros podamos dar de nuestros recursos, servir a otros y también poder ser servidos y ayudados. Nos ayudamos mutuamente a crecer. Es importante, usted es importante, hermano. Ya les he dicho que es más importante estar en eso. Pero si usted es salvo, usted va a buscar una iglesia local donde trabajar para la obra de Dios. Si bien es cierto que la Biblia no menciona la palabra membresía, pero sí encontramos el concepto, la doctrina acerca de los hermanos que se congregaban, y yo los llevaré a unos versículos donde nosotros podemos ver varios pasajes que sugieren claramente la existencia de una lista de hermanos que dentro de las iglesias sabían quiénes eran sus miembros. Amén. No desconocían acerca de esto, pero yo les llevo a Hechos 2:47. 2:47, vamos ahí. Muy bien, vamos ahí, 2:47. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este versículo, hermano, indica que la salvación era un prerequisito para ser añadido a la iglesia. Amén. Usted primero tiene que reconocer que es pecador y poner la fe en Jesús, ser salvo y ser añadido a la iglesia. Vamos a otro versículo, Hechos 2:41, el que leímos, ¿verdad? ¿Ese es el que leímos? 2:41, ¿qué decía? Vamos ahí, Hechos capítulo 2, versículo 41. Lo leemos nuevamente para que veamos algo ahí. Léamelo ahí. ¿Cuántos se añadieron, dice? Como 3,000. Bueno, este versículo da la impresión que alguien estaba, ¿qué? Manteniendo un registro, ¿no? Habían 120, más hoy 3,000, y después dice que 5,000. Entonces ellos llevaban un registro de quienes iban siendo, ¿qué? Añadidos a la iglesia, a la membresía de la iglesia. Muy bien, yo los llevo a otro. Tenía 2 Corintios 6, pero vamos a adelantarnos un poco. Yo los llevo a Timoteo. Vamos ahí. Vamos a Timoteo para que veamos que sí, también ahí había una lista. Vaya conmigo a primera de Timoteo, capítulo 5,
versículo 1, donde Pablo escribe acerca de los que estaban en una lista. ¿Lo tiene conmigo? Vamos a leer del 1 al 9. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Esto es importante porque ya empezamos a ver de que estamos hablando de un cuerpo que, de una membresía de una iglesia. Yo no puedo reprender a alguien que no conozca. Ese tiene que estar dentro de la congregación. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madre, a las más jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y podría hablar algunas cosas ahí acerca de las viudas, pero vamos a seguir. Dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vea la lista en el versículo 9. Yo quiero que le preste atención al versículo 9. Ahí está la lista. Dice, sea puesta en la lista. ¿Escuchó eso? En la lista, dice. ¿Y qué significa eso, hermano? No que el hermano era lista, no está hablando de una lista de membresía. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Mira que la viuda tenía que ser ¿qué? No menor de 60 años. Que haya tenido un solo marido. Sí, porque a veces resulta, bueno, no vamos a hablar de eso. Yo quiero hablar acerca de la lista aquí, la lista. Si usted está viendo que sí es bíblico, ellos tenían una lista, hermano, y sabía quiénes eran sus miembros. Timoteo estaba en Éfeso, él sabía quiénes eran sus miembros, él sabía con quién iba a tratar. Amén. Y por eso es importante la membresía. La membresía es bíblica. Por si usted no se quiere amiembrar, ¿verdad? La vez pasada, hay algunos hermanos que ya hace tiempo se fueron, ¿no? Y todavía los tenemos en WhatsApp. Y les dije yo, pues, a esos hermanos, pues, que ya están en otras iglesias, yo les digo, pues hay que, y diré esta palabra porque sí la usé ese día, ¿no? Y se escuchó mal, ¿verdad? Hay que desmembrarlos, digo yo. Hay que desmembrarlos, ¿no? En el sentido de que pues hay que quitarlos de la lista, ¿no? No desmembrarlos como hacían los pandilleros allá. No estamos hablando de eso. Que Dios bendiga a cada uno de esos hermanos y que Dios los use y los proteja, amén. Pero hay algunos por los cuales nosotros ya no somos responsables, hermano. Yo soy responsable por los que están aquí. Entonces, si hay algunos hermanos que ya tienen más de un año de no venir y usted quiere que yo sea responsable por eso, perdone, pero yo no puedo ser responsable por ellos. Amén. Y por eso es importante la membresía. Dice que tenga testimonio. Bueno, no vamos a quedar ahí porque lo que quería señalar era la lista que está ahí, ¿verdad? Se ha puesto en la lista. Ellos tenían una lista, ¿no? Dentro de la iglesia ellos sabían quiénes eran sus miembros. Y podemos ir también a las iglesias que están en Apocalipsis. Ellos también sabían. Pero tengo contra ti que tienes esa mujer, Jezabel ahí. Ellos sabían por el nombre. Ellos sabían quiénes eran sus miembros. Amén. Nosotros también los conocemos. Ahora, por eso es importante la membresía, porque en primer lugar es bíblico. ¿Estamos bien? Nos vamos a quedar ahí y vamos a seguir al segundo. El segundo es, la membresía es importante porque es, ¿por qué? Porque es bueno, porque es bueno. Esto es importante, ¿no? Es bueno para ti y es bueno para mí. Es bueno para el miembro, es bueno para el pastor. Es bueno para los miembros, es bueno para los líderes. Es importante que nos conozcamos. Permanecer
en la iglesia universal y no tener una iglesia local, significa que yo no tengo a nadie a quien rendir cuentas. ¿Usted se ha dado cuenta? Usted dice, no, pues yo este domingo voy a ir al Príncipe de Paz, el otro domingo voy a ir a la que está allá ¿dónde? Yo menciono el nombre, pero la mencionamos, ¿eh? Sí. Hay unos en cuarentena, dicen ahí. Pero es importante, hermano, que nos conozcamos nuestras deficiencias, porque así nos podemos ayudar. Eso es importante. ¿Cómo te puedo ayudar si yo no sé? Ay, hermano, no me visitó. Pues no lo veo, no me llama, no sé qué pasó, no contesta, no sabemos nada. Es importante, hermano, que nosotros estemos en conexión como un solo cuerpo, lo que leíamos en 1 Corintios capítulo 12. Entonces, muchos prefieren esto de ir de iglesia en iglesia y no amiembrarse ninguna para no rendir cuentas a nadie. Y simplemente va y llega a un lugar, escucha la palabra y luego ¿qué? Se va. Si yo no quiero rendir cuentas a nadie, esa es una de las opciones. Ir a una iglesia, y el próximo domingo voy a otra. Y así voy. O la otra opción quizás sería ir a una de las mega iglesias, ¿verdad? De esas iglesias grandísimas. Donde yo conozco, y hoy como estamos en redes sociales a veces no se puede decir muchas cosas, ¿no? Pero sí tengo una amiga que va a una iglesia grande, ¿no? Y en una ocasión le pregunto yo, le digo yo, ¿y tu pastor qué te dice? Porque me estaba comentando algunas cosas hace un tiempo atrás que la vi. Entonces, mi pastor no me conoce. ¿Cómo que no te conoce? No me conoce. Yo simplemente voy y pues él... Llega la hora de la predicación. Nosotros no tenemos puente ahí, pero no me puedo salir ahí. Ellos tienen una puerta, un acceso ahí atrás, ¿no? Donde ellos salen. Espero nunca hagan esa puerta aquí, hermano. Que nunca hagan puerta atrás para poder saludarlos a todos, ¿no? Si con estos poquitos nos cuesta saludarnos, hermano. Amén. Es importante, hermano, que nosotros nos conozcamos unos a otros, nuestras deficiencias, nuestras necesidades y que podamos ayudarnos. Por eso es bueno, es importante y nos conviene a cada uno de nosotros. Por eso en cada servicio esperamos verle a usted. En cada servicio esperamos verle, que usted venga como decía nuestro hermano Pablo al principio, que venga con esa disposición de exaltar y de glorificar a Dios y también de poder convivir con los hermanos. Amén. Es bueno también porque a veces cuando nos enfriamos, como ya nos conocemos y todos tenemos el número de todos, podemos ¿qué? Llamarnos, ¿no? ¿Qué pasó, hermano? No llegó hoy, lo extrañamos. Yo sé que algunos hermanos llaman para acusar. ¿Por qué no viniste? No, hermano, hágalo con amor. Hágalo con amor. Llámele, anímele al hermano, dígale que sí lo extrañó, que la silla estuvo vacía donde él se iba a sentar. Fíjate que pusimos unas sillas ahí donde tú ibas a sentarte, pero no te vimos. Amén. Anímele cada día. Necesitamos ese compañerismo, necesitamos animarnos unos a otros. Y es muy fácil, hermano, a veces los cristianos a veces dicen, para mí yo me someto a Cristo. A veces es muy fácil decir eso y no someterse a la iglesia de Cristo. Y eso sí a veces deja mucho que pensar, ¿no? Porque si usted ha entendido lo que Cristo demanda, usted también debe de ser responsable con lo que Cristo ama. Es en la iglesia local donde aprendemos a someternos a Cristo. Es ahí. Es ahí donde usted va a aprender a tener paciencia. Es ahí donde usted va a tener que aprender a amar, a respetar. Aquí. Usted solo allá, pues no sé, no sé cómo le hace, ¿verdad? Pues no hace nada, ¿verdad? No se hace nada. Todos rendiremos cuentas a Cristo por nuestra vida
pero también los pastores rendirán cuentas a Cristo por sus ovejas. Y nos cuesta a nosotros, hermanos, como le decía hace un momento, nos cuesta rendir cuentas por un grupo de hermanos, y ya no digamos por un grupo grande, ¿no? La membresía en la iglesia es buena porque ayuda a definir la responsabilidad del pastor. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Es importantísimo, esto es bueno. La membresía es buena porque le ayuda a usted para que lo conozcan y me ayuda a mí o nos ayuda a nosotros como pastores para hacer bien el trabajo y para poder definir la responsabilidad nuestra. ¿Cómo poder ayudarles? Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Está ahí? ¿Hay pastores, hermano? Sí, hay pastores, y eso lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice que Él instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay pastores y lo podemos ver también en las cartas a las iglesias en Apocalipsis, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿No es provechoso para quién? Para el pastor. Porque si yo hago las cosas quejando, hermano, eso no me va a contar a mí. Y crea de que no es fácil, ¿no? Porque aquí dice, obedeced a vuestros pastores. Yo le digo, hermano, hagan tal cosa. Ustedes hacen lo contrario, ¿no? Hacen lo contrario y dicen, ay Señor, ayúdame porque no quiero hacer las cosas quejándome. Las quiero hacer bien. Porque si las hago quejándome, de nada me sirvió mi desvelo, de nada me sirvió la oración, de nada me sirvió venir aquí puntual, de nada me sirvió nada de eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo tengo que velar por mí mismo y decir, Señor, ayúdame porque todo lo que haga lo quiero hacer para tu gloria y lo quiero hacer de buena gana, pero también usted tiene que colaborar, hermano. Usted como oveja. Usted es oveja, ¿no? Se portan a veces como que no son ovejas. Sí, no, hermano, es que uno quisiera que todos obedientes, ¿no? Leímos en Juan la vez anterior, capítulo 10, el buen pastor dice su vida da por las ovejas y las que son de él la oyen y la siguen. No hay cuestionamiento de las ovejas. Obedecen, simplemente obedecen, es lo que hacen. Y algunas, pues, desobedecen, a las cuales el pastor tiene que salir a buscar. Bueno, el buen pastor ya dio su vida por sus ovejas, Cristo Jesús. Ahora, Dios ha puesto en su gracia, en su soberanía, pastores humanos de carne y hueso para que también sigan haciendo su obra. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Porque Dios va a demandar la cuenta ¿a quién? A los pastores. Y esto, hermano, es aquí donde a veces uno quisiera decir, Señor, yo no quiero ser pastor. Porque hay muchas ovejas que no sé, uno no sabe, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hacemos todo. Bueno, nosotros no hacemos, no queremos hacer cosas que llamen su atención para entretenernos. Nosotros queremos traer la palabra para alimentarnos sanamente a ustedes. Ese es nuestro trabajo. Hemos sido llamados para llevar la palabra de Dios y alimentarnos y que ustedes se afirmen en la palabra de Dios y que nada ni nadie los pueda mover y que ustedes sean unas ovejas, en primer lugar, obedientes y que sigan el camino de Cristo Jesús. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto una vez me lo aplicaron a mí, yo no era pastor todavía. Y yo dije, pero ¿por qué a mí? Eso es para los pastores. Dije, pero ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo los misterios de Dios. Todo lo que haga sin quejarse, porque esto no es provechoso. ¿A quién va a rendir cuentas un pastor, hermano? A Cristo Jesús. Pero también es bueno que la membresía
Porque también el pastor tiene que rendir cuenta a sus miembros. Yo sé que a Cristo en primer lugar, a Él. Pero también tengo que rendirle cuentas a los miembros. A los miembros. Yo sé que unos pastores se toman, como enseñaron ayer, ¿verdad? La soberanía de Dios, solo Dios es soberano, pero muchos pastores se creen soberanos, ¿verdad? Que Dios nos ayude en eso también. Solamente Dios es soberano. Por lo tanto, ahora, tener una membresía es importante para el pastor, porque el pastor en primer lugar sin membresía no sería pastor. Sin oveja no es pastor. Entonces, hay membresía para que el pastor pueda rendir cuentas también a la membresía. Por lo tanto, nos necesitamos unos a otros. Y el predicador ahí en Expositores, en uno de los talleres, exponía y decía que Nínive se convirtió, toda se convirtió, pero Jonás huyó. Jonás era el pastor, pero Jonás huyó. El pastor estaba sin oveja y Nínive estaba sin pastor. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Es bueno porque es donde ejerces tus dones. Y note de que el 1 Corintios capítulo 12 empieza a hablar acerca de los dones. Si usted lo leyó, lea conmigo el versículo 1. Esa es la iglesia, hermano, de donde usted pone en práctica sus dones. Dice, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero esos dones espirituales, hermanos, ¿dónde los pongo a trabajar? En la iglesia, en su iglesia. ¿Y para qué, hermano? Dice el apóstol Pedro que es para la edificación de los demás. De los demás. No es para la edificación nuestra solamente, hermano. Esos dones usted los usa para que el otro hermano sea ayudado y sea también beneficiado en la iglesia local. Es donde ponemos a multiplicar los talentos que nuestro amo nos ha dado. Por lo tanto, cada uno de nosotros no entierra su talento, su don. Póngalo a trabajar. Amén. Póngalo a trabajar. Hagamos algo por la obra de Dios. Decía el expresidente John Kennedy, yo sé que ustedes lo saben y se lo repito nuevamente, no te preguntes qué puedes hacer tú, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Esto aplica también para la iglesia, hermano. No solamente preguntes qué puede hacer la iglesia por mí. No, pregunta qué puedo hacer yo por la iglesia. Amén. Y la iglesia necesita tu ayuda. Y la iglesia siempre sufre cuando uno de los hermanos no quiere trabajar. ¿Por qué? Ya lo hemos explicado por qué, hermano. Porque a los hermanos les va a tocar doble trabajo. Porque nos va a costar más. Así que nos acercamos a la iglesia para servirnos y encontramos también la bendición. La membresía es bueno porque significa tomar responsabilidades. Eso es importante, ¿no? Usted cuando sea miembro, ¿qué pasa? Usted ya es responsable. Es su nueva familia. Y leíamos en 1 Timoteo, ¿verdad? Capítulo 5, donde dice que si no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Usted ahora que es miembro, usted tiene que ayudar a la iglesia. Ayude a su iglesia. Y por supuesto, nosotros estamos para ayudarle. Pero esto es mutuo. Esto es algo que debe corresponderse el uno al otro. Cada uno de nosotros. La membresía es importante. Unirse a una iglesia es un acto en el que decimos, ahora soy tu responsabilidad y tú eres mi responsabilidad. ¿Entendemos eso? Yo soy tu responsabilidad, pero también tú eres mi responsabilidad. Yo velo por usted y usted vela por mí. ¿Estamos? Y como lo veo muy callado, no sé si me están entendiendo. O nos traducen el hermano Pablo. Muy bien. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice, esto es importante, porque es bueno la membresía. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras. Es aquí, hermano, donde nosotros nos estimulamos al amor. Al amor. No solamente el amor, sino que dice las buenas obras. No dejando de congregarnos como, hermano. No, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y ese algunos, ¿qué es, hermano? Son varios, ¿no? Algunos tienen por costumbre, no son todos, pero algunos tienen por costumbre. Dice, no dejando de congregarnos como, y si usted no se congrega, cámbiale ahí un poquito y dígale, no dejando de congregarnos como yo tengo por costumbre. Amén. Sí, no, exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El día ya se acerca, hermano, y usted debería estar, Señor, ayúdame para hacerte fiel. Y más si Dios dice, esta noche vienen por tu alma. Aleluya. Si nos dijera eso el Señor, Señor, yo quiero servir, dejar un buen legado en el Príncipe de Paz. Amén. Yo quiero trabajar para tu obra, Dios. Para que tú me recompenses un día. Amén. O para que la iglesia Príncipe de Paz nos ponga una placa. No, no, hermano. Es Cristo quien nos va a recompensar. Es Cristo Jesús. Dice, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Como algunos. No son muchos, hermanos. Son algunos. Como algunos tienen. Es la iglesia donde encontramos unidad y protección. La iglesia es un oasis en medio del desierto. La iglesia. Sí, bueno, todos aquellos que cruzamos la frontera indocumentados y pasamos, ¿verdad? El desierto. Yo caminé 3 días y se siente. Y entré a finales de julio, principios de agosto, donde el calor era intenso. Y la mayoría decía, no, pues ya, hay que salir, hay que entregarnos. Estuvimos ahí caminando y cuando encontrábamos un pocito de agua, ¿qué hacíamos? Ahí no importaba si estaba limpio, si estaba purificado, no. Usted tomaba de esa agua, ¿no? Bueno, los que pasaron eso, ¿verdad? Bueno, la iglesia, a diferencia, la iglesia tiene una agua pura que es Cristo Jesús. Pero la iglesia es un oasis en medio del desierto donde viene a saciar la sed de aquel necesitado. Y Cristo Jesús es la fuente. Yo soy el agua de vida, dice Cristo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí debería ser como ese oasis, hermano. No que la gente se nos muera de sed, hermano. Amén. Donde nosotros podamos proveer a ese Cristo vivo, donde nosotros podamos proveer a ese Cristo que sacia toda nuestra necesidad. Amén. Por eso es importante la iglesia. Hemos visto que la iglesia ¿es qué? La membresía es bíblica, es bueno y es, por último, ¿cuál es? Básico. Eso es básico, ¿no? Usted debería entenderlo, es como la suma que le enseñan en primer grado, ¿no? 1 más 1, ¿verdad? Esas cositas, ¿verdad? Que usted debería saberla. La membresía es algo básico. Primero es básico para los pastores, porque tenemos a nuestro cargo el cuidado de las almas. ¿Y de cuáles almas, hermano? ¿De cuáles almas? ¿De todos los creyentes en el mundo? No, hermano. Yo estoy a cargo de cada uno de ustedes aquí. Y como dije al principio, pues no, yo sé, a veces me dan ganas de dar algunos testimonios. Sí, no, porque la vez pasada estaba alguien diciendo que pues yo no había hecho nada por alguien. Pero no es de mi iglesia, él tiene su iglesia, él tiene su pastor, con todo respeto. Yo puedo ayudarle hasta donde puedo. Pero cada quien tiene su pastor, cada oveja tiene su pastor. Imagínese usted que fuera pastor de ovejas. En México creo que se da mucho eso, ¿verdad? Las ovejas con su pastor. En mi pueblo no se veía eso, casi no se veía, casi eran vacas, ¿verdad? Pero los que cuidaban ovejas iban a cuidar su rebaño
Imagínese, porque hay muchos rebaños, ¿no? Imagínese que sus ovejas anden dispersas allá y usted se ponga a cuidar las ovejas de otro rebaño y descuida la suya. No, hermano, yo sé a quiénes tengo que cuidar. Yo sé por quiénes tengo que ser responsable. Amén. Por lo tanto, es básico porque me ayuda a mí a saber quiénes son los miembros y por quiénes tengo que ser responsable. Veamos en Hechos capítulo 20. Veamos Hechos capítulo 20. Versículo 24. Hechos 20, 24. ¿Lo tiene ahí? Dice, pero de ninguna cosa hago caso. Y este es el apóstol Pablo cuando está despidiéndose de los ancianos. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por lo tanto, yo os protesto. ¿Escuchó esa palabra, no? Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué razón, hermano? Porque Pablo había sido responsable con los que tenía a su cargo. Y él dice, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, de la sangre de todos. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, escuche esto, y esto es para cada pastor de cada iglesia. Amén. Y yo lo iba a llevar a Isaías capítulo 5, acerca donde habla acerca de la viña, Cantares capítulo 5, donde pues él está cuidando su viña, no está cuidando otras viñas. Pero ve aquí el versículo que estamos, 28, ¿verdad? Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué es lo que dice? Que miremos por nosotros mismos en primer lugar. Yo tengo que velar por mí, tengo que velar por qué, por el rebaño donde Él nos ha puesto. Por ese rebaño tengo que velar. Por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entiéndase obispos ahí, ¿verdad? Pastores. Dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es básico entonces para los pastores, porque necesitamos saber cuál es nuestra responsabilidad y de quién tenemos que cuidar. Para mí sí es básico, para usted es básico, porque usted tiene quien lo cuide. En primer lugar es Dios, ¿verdad? Pero nosotros estamos ahí para servirle. Pero es básico también para tratar asuntos familiares. Para tratar asuntos familiares. Y no, como decíamos al principio, no llevarlos hasta los tribunales. Es una vergüenza eso, ¿no? Es una pena, ¿no? Pero en el libro de Hechos, capítulo 6, donde dice que la iglesia crecía en los primeros días y había desaveniencia entre los griegos y los judíos, porque a unas viudas se atendía y a otras no. Entonces los apóstoles dijeron, bueno, reúnanse ustedes y busquen ¿qué? Busquen a 7 varones. Hechos capítulo 6, versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces es básico, hermano, porque ayuda al pastor, pero también es básico porque es aquí donde nosotros podemos resolver nuestras diferencias. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos diferencia
o nosotros tenemos problemas entre nosotros mismos, como Evodia y Cinti, que la solución ¿cuál es, hermano? Resolver y tratar esos problemas, por supuesto, esa es la solución. Pedirle a Dios que nos ayude. Pero la solución no es, Señor, me voy entonces, ¿no? Me voy porque el problema no fue resuelto. Usted tiene que resolver su problema, ¿no? Entonces es bueno, es básico, porque le ayuda al pastor, le ayuda a la congregación a resolver sus diferencias, sus problemas familiares, sus asuntos familiares. Y esto también usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 18, donde se habla acerca de la disciplina dentro de la iglesia. Pero termino con esto. Amar a la iglesia del Señor es amar al Señor de la iglesia. Esta frase, no sé quién es el autor, pero me gusta. Amar a la iglesia del Señor es amar al Señor de la iglesia. Si usted dice que ama al Señor, entonces, por consecuencia, usted debería amar a la iglesia. Porque Cristo dio su sangre por ella. Terminamos con este pasaje, 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, y le voy a pedir a mi hijo, si puede pasar, vamos a entonar un canto. 1 Juan capítulo 4, versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios, yo a ti te amo, pero mi hermano no. Dice Juan que es mentiroso. El que ama a Dios, ame a su hermano. Entonces estamos aquí, hermano, como iglesia, para amarnos unos a otros. Que no somos perfectos, eso lo sabemos. Que tengo errores, también lo sabemos. Pero Cristo nos llamó y nos amó. Así como Cristo nos perdonó, dice Colosenses, también perdonémonos unos a otros. Así que la iglesia, la membresía, en primer lugar, es bíblica, es buena y es básica. Eso es todo. Le voy a pedir a mi esposa si me ayuda a repartir unas hojas de este canto, que vamos a intentar cantarlo conmigo. Gracias a Gadiel. Gracias, Gadiel. Vamos a intentar cantarlo. Se titula En esto creo. El credo. Y hay una parte donde dice, creo en ti, Jesús, creo en que tú vivo estás, creo que Jesús es el Señor, creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios. Amén. Vamos a esperar que lo repartan ahí. Yo creo que se ponga en pie. Y ahí al final yo le agregué el propósito de la iglesia y por qué la membresía de la iglesia. Usted lo puede leer. Y si hay alguien en esta tarde que quisiera formar parte de ese cuerpo precioso, hoy es el día. Hoy es el día que usted puede decir, Señor, yo quiero entregar mi vida y ser parte de esa iglesia, de la novia por la cual tú vendrás. Según Efesios capítulo 5, Jesús es el esposo de esa preciosa iglesia. ¿Lo tenemos todo ahí, no? Yo quiero que lo tengan todo ahí a mano y lo cantemos todos juntos. No lo sabemos a perfección, pero me encanta mucho lo que dice esto. Y creo que es un canto donde define todo lo que Dios es
lo que el Hijo es, lo que el Espíritu Santo es y lo que Él nos ha regalado. Amén. Lo cantamos entonces.